nos encontramos con, bueno, a mi costado, el ingeniero Milton Barrera Cuayla. Él es subgerente de programación e inversiones, más conocida como la oficina de OPI, donde se aprueban los proyectos y la municipalidad no podría tener ningún sustento en decir que el MEF es la traba para que estos proyectos no salgan adelante. Y tenemos también al contador público colegiado, William Pinedo Jiménez. Él es subgerente de presupuesto y hacienda de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Vamos a empezar, creo, donde a veces nacen los problemas, ¿no? Donde los proyectos muchas veces se observan y donde, por ejemplo, en el caso del Camal, que es una promesa electoral del alcalde, este proyecto todavía no es una realidad porque siguen observaciones. El día de hoy en sesión de consejo fueron consultados estos proyectos, el por qué, la demora y no la ejecución pronta ya en este tercer año de gobierno. Buenas noches, ingeniero. Sí, bueno, saludar a la población de Moquegua. Sí, en efecto, nosotros en la sugerencia de programación de inversiones evaluamos y aprobamos los proyectos de inversión pública. Y con referencia al Camal, en efecto, hace 2 semanas y media llegó ya el estudio de factibilidad. Recordemos que este proyecto bordea los 34 millones de soles y son 2 etapas en la etapa de preinversión, tanto el perfil y la factibilidad. Y en la etapa de factibilidad, precisamente con la visita del sectorista que evalúa en la DGPI los proyectos en el tema de Camal, el economista Giancarlo Saldarriaga, visitamos el Camal y revisamos el proyecto, dando algunas recomendaciones para su viabilidad. De tal manera, de acuerdo a la programación asumida, para la próxima semana se tendría ya el proyecto viable a nivel de preinversión, el estudio de factibilidad. Y bueno, pasaría luego a la etapa de inversión, la elaboración del expediente técnico y posteriormente la ejecución. Así como también tenemos de los proyectos de envergadura, tenemos los proyectos… Pero terminamos con este proyecto, sí. 34 millones y pasamos al área de presupuesto que está a cargo del contador William Pinedo Jiménez. Estos 34 millones que dicen ustedes la próxima semana ya está viable este proyecto del Camal, ¿están asegurados en el presupuesto de este año? No, déjame explicarle ante todo. Muy buenos días. Buenas noches. Muy buenas noches, señora Pamela. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Con respecto a la programación institucional del presupuesto, solamente tendríamos, y está en lo que es consulta amigable, en el presupuesto institucional, tenemos 3.979.720, que es para la elaboración del expediente técnico, que es el tema del mercado. Se aprueba el proyecto, empieza la etapa de inversión, que es elaboración del expediente. Este año se van a pasar entonces en toda la elaboración de expediente. ¿Qué contempla? ¿Por administración directa la elaboración de este expediente o por licitación pública? Bueno, se está planteando por licitación pública, entendiendo que es, digamos, una de las posibilidades que se tiene para la etapa de ejecución del proyecto, en la etapa de inversión. Esperemos que con la licitación pública, ¿no, ingeniero, por lo menos llegue pronto este expediente y en el 2014 usted cree que ya puede entrar a una etapa de ejecución. Va a depender mucho de la disponibilidad presupuestal, como ya acaba de decir el especialista, es muy importante la programación presupuestal para la etapa de inversión de este proyecto. ¿De qué depende, contador William Pinedo, que este presupuesto para el 2014 se asegure para construir el Camal de Moquegua tan esperado, ¿no? Nosotros trabajamos a nivel de herramientas del PPMI, en este caso la programación del presupuesto multianual. En este caso nosotros estamos buscando mecanismos de tratar de financiar este proyecto, uno de los cuales, como ya lo ha manifestado el alcalde en temas anteriores, ha sido el de obras por impuesto, de trabajarlo el tema del mercado, o sin haber otros mecanismos de financiamiento. Entonces todavía no se sabe cuál es el mecanismo de financiamiento para el Camal. Es una reubicación, ¿verdad? ¿O se va a volver a construir en el mismo lugar? Es una reubicación, el Camal está ubicado, se programa la ubicación por Chenchen, donde pues se tiene que adecuar de acuerdo a la nueva normatividad, que tiene que estar lejos de la ciudad, el tema de acceso también, y es un Camal con todas las… un Camal proyectado a 50 años y es el objetivo que se quiere hacer con este Camal, un proyecto que es
parte también de la gestión, un compromiso, y es por esas las razones que se está haciendo gestiones por obras por impuesto, como lo acabo de decir, porque tenemos proyectos tanto de zona 3 San Francisco como el cercado, que definitivamente son oportunidades que nos da la ley 29230 en aplicar y poder nosotros ejecutar proyectos de inversión pública. Vayamos al tema del presupuesto. Tienen ustedes un presupuesto para este año de más de 5 millones de soles para solo elaborar estudios. ¿Qué resultados? Primero veamos el presupuesto. ¿Cuánto han ejecutado hasta el momento la municipalidad en el tema de estudios? En el tema de estudios, como usted ya lo ha mencionado. Acercamos un poquito al micrófono para poder escuchar. Ahí está. Ok. Sí, ahí está. Ante todo, como usted ya lo ha mencionado, en el presupuesto para el presente año se ha presupuestado 5.914.361, teniendo una ejecución a nivel de devengado de 2.463.000. Cabe resaltar que comprende una ejecución de un 41%. Cabe resaltar que hay una atención de compromisos por un monto de 3.190.000. Más o menos hay una diferencia que abarca los 1.800.000 más o menos, 2.800.000. Ese es el saldo. ¿A qué se debe? ¿Qué pasa? ¿No se le paga a los proveedores? No. ¿Qué sucede? No, ¿qué se refiere? Nosotros en el presupuesto institucional y de acuerdo a la ejecución de gasto, nosotros comprendemos 3 etapas. La etapa de compromiso, de devengado y girado. Inclusive hoy en día, a partir del año pasado, se ha aplicado el tema de certificación, implica el tema de compromiso anual. Lo que se puede referir con el tema de la diferencia en el tema de compromiso y devengado implica que existen órdenes que nosotros hacemos la etapa de compromiso, por ejemplo, para hacer un servicio de consultoría, pero esto no lo devengamos, no lo formalizamos una vez se da hasta que se dé la conformidad o que presente el trabajo la persona que se ha hecho la consultoría. Eso es cuando es por terceros. Así es. Generalmente, entonces, ingeniero Milton, todos los trabajos de estudios se están haciendo por terceros. Bueno, básicamente las unidades formuladoras son 3 unidades formuladoras. Está de la sugerencia de estudios, que es de la Gerencia de Infraestructura Pública, de la Gerencia de Desarrollo Económico Social, y el IBP, que también tiene proyectos de envergadura. El IBP tiene proyectos, está aprobado el proyecto a nivel viable, la carretera Yacango-Los Ángeles por 20 millones, y que bueno, este proyecto va a ser cofinanciado también por el distrito, por la Municipalidad Distrital de Torata. Entonces es parte de las funciones del IBP, se está promoviendo y se está institucionalizando. El IBP, para que la población pueda entender, son siglas del Instituto Vial. Instituto Vial Provincial, ¿no? Que recientemente se ha creado. Correcto. Pero este Instituto Vial Provincial se ha creado para aprobar sus propios proyectos de carreteras y financiarlos también, ¿o va a tener financiamiento del Estado? Son dos aspectos. Va a tener cofinanciamiento del gobierno central, va a tener financiamiento de los distritos que son parte de este directivo que lo preside el alcalde provincial, y bueno, así se va a gestionar las vías en toda la provincia mariscaleña. Y yo le preguntaba sobre el tema de que si se ha devengado 2.463.000 soles de 5.970.000 soles, quiere decir que el resto del presupuesto que ustedes tienen se va a gastar este 2013 en todos los estudios que ustedes han programado, ingeniero. Sí, en efecto, bueno, la parte presupuestal es de acuerdo a la programación que tiene cada uno de los proyectos. Nosotros vemos la viabilidad de los proyectos y bueno, las unidades formuladoras y todas las unidades ejecutoras pues tienen un cronograma de ejecución. ¿Cuántos proyectos aprobados ha generado ha aprobado, mejor dicho, la OPI este año 2013? Este año 2013 ha aprobado 15 proyectos de inversión pública. El año pasado se aprobaron un promedio de 30 proyectos y así el 2011 también un porcentaje de 31 proyectos de inversión pública. En estos proyectos que ustedes aprueban acá, ¿hasta qué monto o hasta cuántos millones ustedes pueden aprobarlo aquí? De acuerdo a la normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas, no hay ningún monto. Nosotros no tenemos un techo, podemos aprobar el monto que corresponde al estudio, pero sí hay, digamos, aspectos de complejidad, el estudio de preinversión y el estudio de factibilidad. La factibilidad es ya un estudio más al detalle, que se da a partir de los 10 millones para arriba. O sea, quiere decir que aquí no le podemos echar la culpa al MEF, que el MEF es el que obstruye, que no aprueba, que demora los procesos. No, ahora ha cambiado todo. Claro, definitivamente la DGPI tiene una oficina, un Conectamef acá en Moquegua,
y que bueno, tiene de dar la asistencia técnica, el seguimiento a los proyectos de inversión pública que ejecuta, que elabora cada una de las municipalidades distritales y provinciales, y también la DGPI de Lima. Como se recordará, hace una semana atrás vino el sectorista. Ellos tienen la función de hacer el seguimiento en la etapa de preinversión y en la etapa de inversión, llámese en la elaboración del proyecto de inversión pública y en la ejecución del proyecto en sí. Entonces, su función, sí, estamos más interrelacionados. Ellos también, cuando nosotros declaramos viables los proyectos, enviamos la documentación hacia ellos, y ellos también revisan, también verifican y hacen pues un seguimiento correspondiente a cada uno de los proyectos. Vayamos al tema presupuestal. ¿Cuántos millones tiene aprobado la municipalidad o ha presupuestado la municipalidad Mariscal Nieto para este año 2013 en el PIA, en el PIN, y hasta el momento cuánto ha devengado? Primero empecemos por todo concepto, ¿no? Y luego vayamos al tema de proyectos. Ya, ok. La institución, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, inicia sus actividades con un presupuesto institucional de 150 millones, comprendiendo solamente lo que es proyectos de inversión en un monto de 85 millones. Teniendo a su vez una PIN para lo que es proyectos de inversión con incrementos de saldos de balance por un monto de 158 millones. Ahora, para hacerlo un poco más didáctico y que la población, todos puedan seguirnos esta entrevista, ¿qué es el PIA? ¿Qué es el PIN? ¿Y qué es el devengado? Ya, voy a aclararlo. En el caso de lo que es el PIA, es el presupuesto institucional de apertura, el cual está basado en base a los proyectos que han sido priorizados en el presupuesto participativo, y también lo que es, si está basado en lo que es las actividades en base al plan operativo institucional. Bien. En el caso del que es el Es PIA. lo que se aprueba para hacer todos los proyectos de acuerdo a lo que significa, qué es lo que aprobó la población en los presupuestos participativos, y ahí van también adentro de este PIA todos los proyectos que están generándose como promesas políticas. Ahí va el tema del mercado, ¿no? O proyectos multianuales. En el caso del PIA, va los proyectos sí multianuales, va lo que es el 8% que se ha distribuido en base a la tabla de lo que es el presupuesto participativo. Por ejemplo, en este año nosotros hemos estimado un 26% en lo que era la priorización de presupuesto participativo, 8% para lo que era infraestructura de riesgo, 8% para lo que era infraestructura institucional, para lo que era 5% para lo que es estudios de preinversión, 20% para lo que es mantenimiento, Procompite también a su vez dentro ahí, y todo ese englobe es lo que es el presupuesto institucional de apertura. En lo que es el presupuesto institucional modificado, debo aclarar que corresponde a los saldos de balance, es la suma de los saldos de balance de los proyectos que han continuado el año anterior y se suman para el presente periodo. Bueno, y lo que se suma para este año, con el saldo balance para este año, ¿cuánto es entonces? 73 millones, incrementa el saldo de balance a 73 millones, con respecto a lo que es proyectos de inversión. Con respecto a lo que es proyectos de inversión, ustedes tenían o tienen 73 millones para ejecutar de enero a julio, porque recordemos que en julio llega el canon minero, ¿no? Ya está por llegar en estos días, por lo que ya no sería 73 millones, sino ¿cuánto sería aproximadamente? En este caso, nosotros estamos trabajando bajo una tabla, una premisa, que es la mayoría de los estadísticos internacionales están dando, que va a haber una baja del canon. Más o menos estamos trabajando una premisa de 60 millones, que posiblemente haya un recorte con respecto al canon. ¿Ustedes creen que va a llegar 60 millones? Por lo menos. Nada más, a diferencia del año pasado. ¿Cuánto llegó el año pasado? El año pasado llegó a 76 millones. Ya, bueno, sumando entonces los 73 millones que tenían para ejecutar del saldo balance del año pasado, más los posibles 60 millones que lleguen este año, 158 millones 158 en total millones para el presupuesto institucional modificado, así es. Y ahí ustedes me decían, conversábamos ayer por la mañana y me querían hacer una aclaración, porque nosotros aquí habíamos manejado una sola cifra de 158 millones y decíamos, ¿cómo es posible que la municipalidad, teniendo 158 millones, la verdad es que tenga un avance presupuestal solo del 25%, ¿no? Entonces ahí explíquenos usted, entonces, ¿a qué corresponde? ¿Por qué ustedes avanzan y tienen este avance presupuestal tan bajo? Perfecto. Para aclararlo detenidamente, primero, lo que sacó el reporte del especialista la vez pasada corresponde al tema de consulta amigable. Es acceso al público en general y corresponde a la distribución con respecto al porcentaje que se ve en la pantalla
de la esquina, y corresponde a la ejecución que hace del devengado al presupuesto institucional. En este caso, en ese día, yo sí estuve atento a su programa, el señor estipulaba que nosotros teníamos un presupuesto de 150 millones, que sí es cierto, y él asemejaba que teníamos 64 millones, que era que él técnicamente lo asemejó con un proyecto, decía, así es que él lo decía que era bolsa. El día de hoy he venido a indicarles que no es un proyecto bolsa. Ese 64 millones corresponde a las actividades que hace la municipalidad. Implica las diversas fuentes de financiamiento que no son proyectos de inversión, las fuentes de financiamiento de Fondo Común, RDR, OIM y recursos ordinarios, que es parte fundamental y que normalmente es las actividades de lo que hace la municipalidad. Lo que sí entra en lo que es programas de inversión es 85 millones, que es el presupuesto institucional, y que, como ya lo hemos indicado, que indica ahí un presupuesto institucional modificado de 158 millones. Hay que aclarar acá también, nosotros no podemos ejecutar, bueno, fuera que podríamos ejecutar en 6 meses un 50%, sería antitécnico. No, es más, inclusive para la meta de plan de incentivos para el presente año, nos estipulaban una meta en especial, nosotros llegar al 40% del presupuesto institucional de apertura y el 80% de los proyectos que estén alineados. Actualmente nosotros ya estamos cumpliendo una parte de la meta, estamos en un 43% del presupuesto institucional de apertura, faltándonos simplemente un 2.33% con respecto a los proyectos alineados que nos está pidiendo la meta de plan de incentivos. Con eso ya cumpliríamos esa meta. Asimismo, debo aclarar, primero, con respecto a lo que manifestaba, que nosotros estábamos muy bajos. Mire, el presupuesto va de la mano con el tema de financiero, ¿ok? Nosotros no podríamos ejecutar en un 100% en 6 meses. ¿Por qué? Porque la parte financiera con respecto a como ya lo había mencionado, el presupuesto institucional de apertura, el financiamiento para esos proyectos recién se financian a partir del mes de julio, que llegue el financiamiento. Que llegue el cano. Que llegue el cano. El financiamiento que nosotros estamos ejecutando es financiamiento de saldos de balance, lógicamente que ya están distribuidos en proyectos que están continuando, porque imagínense, no distribuirlos en esos proyectos que están en continuidad es indicar paralización de obras. Entonces, en este caso, nosotros ese dinero está arraigado o relacionado en los proyectos que vienen del año anterior, y recién empezaríamos a ejecutar los proyectos de la apertura que han priorizado y que lo manifestábamos recién a partir del mes de agosto, porque nosotros hasta el día de hoy estamos esperando que ya se haga la publicación con respecto a los índices de distribución del tema de canon minero, y en el caso del periódico oficial, el peruano, todavía no estaba la publicación de los índices de distribución. Una vez que salgan esos índices de distribución, la Dirección Nacional de Tesoro Público y Endeudamiento tiene un plazo más o menos de 3 a 4 días en que hace la publicación en el portal también, que es de acceso público a la población, de transparencia económica, y que lo pueden ver, ¿no? Más o menos cuánto ha llegado el tema de canon minero. Pero ojo. Claro, un momentito, para hacer un poco más didáctica esta entrevista y no sea tan técnica, porque entiendo, son datos técnicos, son información que manejan ustedes con datos técnicos. Vamos viendo paso por paso. De estos 73 millones, hablemos así un poco más didáctico, que quedaron del año pasado como saldo, balance, para ejecutar este año 2013, en estos primeros meses cuando no llegue el canon, ¿cuánto de porcentaje de avance presupuestal ustedes registran a la fecha en los proyectos que ustedes le han inyectado estos 73 millones en este año 2013? Nosotros tenemos una ejecución a nivel de devengado de 44 millones y a nivel de compromiso de 66 millones, teniendo solamente una diferencia de 7 millones, como ya lo manifestaba. En este caso, debo aclarar lo siguiente. El tema de compromiso, como es el devengado, implica que nosotros ya hemos formalizado cierta clase de compromisos. Más que nada en el tema de obras se da cuando, por ejemplo, hacemos compra de agregados, ¿verdad? El agregado, si nosotros compramos un tema cúbico de 10.000 en el caso de licitaciones, metros cúbicos, claro, en el caso de licitaciones, el proveedor no va directamente a la obra, ¿no? Hay un cronograma y en base a eso se hace valorización, y es por eso la diferencia. Y normalmente en este caso nosotros también debo señalar lo siguiente, que también lo trabajó mal el señor ¿cómo se llama? El ingeniero Percy Vargas. Que explicaba, ¿no? Y detallaba nosotros la poca capacidad de gasto y la mala programación, que en sí es. Nosotros, en el caso, por ejemplo, para nosotros en este año, la programación que se hizo inicialmente sí contemplaba, por ejemplo, el tema
de planeamiento con un 51% en el presupuesto institucional, pero eso en vista a lo señalado, y nosotros como programación de presupuesto tenemos que programarlos y alinearlos en el tema encaminado del Plan Nacional y el Plan de Desarrollo Concertado. Y es así que nosotros a nivel de transporte es el 31.31% con respecto al presupuesto institucional modificado corresponde al tema de transportes, y en el tema de saneamiento con un 29.93%, siendo los índices más altos con respecto al tema de función. Por eso yo le decía antes de ayer, el índice, por ejemplo, que él sacó de que el gobierno regional estaba invirtiendo un 62% en tema de turismo, era algo erróneo. Eso correspondía al tema de ejecución de algún proyecto de inversión en tema de turismo por parte que está haciendo el gobierno regional, pero no lo es el tema. Yo he visto el dato, me imagino que los especialistas del gobierno regional lo indicarán, su inversión con respecto a la programación que lo hacen es en otras funciones que ellos hacen. Es más fuerte, solamente entonces, corresponde el 2%. Ustedes alinean al Plan Nacional y la programación del presupuesto. En transportes ustedes tienen el 31% de estos 73 millones. No, el 31 del PIA. Del total del presupuesto institucional modificado de los 158 de este PIA millones. Ustedes tienen el 31% asegurados o por lo menos presupuestados para carreteras. ¿Y cuál es la carretera más importante en la que está en este caso nosotros estamos abocados más en lo que es la obra, que es la carretera Carumas-Calacoa, que implica es el gasto más fuerte con respecto al tema. ¿Cuánto presupuesto tiene esta carretera Carumas-Calacoa? 30 millones es el número. 30 millones, ese está por administración directa, ¿no? Así es. Bien. En el tema del saneamiento, que es un tema que también es importante que la población sepa, ¿cuánto la municipalidad está invirtiendo en agua y desagüe? Porque vamos a hablar en un momento de esta obra por impuestos que Sauder Perú va a ejecutar. Sin embargo, por administración directa de fondos de la municipalidad, de estos 73 millones que ustedes tienen de saldo o balance, de lo que quedó el dinero del año pasado, ¿cuánto están ejecutando a la fecha? En tema de inversión para lo que es saneamiento estamos invirtiendo 47.585.646 nuevos soles en el tema de saneamiento. Esto en el PIA, ¿no? ¿Verdad? En el PIN. Saneamiento. Así es, lo que es saneamiento. Pero hasta el momento, ¿cuál es la ejecución presupuestal de saneamiento? ¿No? Porque encontramos por diferentes zonas que quizás estén haciendo este trabajo, pero ¿cuál es el avance presupuestal? El avance presupuestal a nivel de fase de compromiso es de 8 millones. 8 millones. Así es el avance presupuestal, 8 millones. Es un poco bajo en realidad. Sí, se podría decir. Eso ya tendríamos que conversar con los especialistas del tema de la ejecución. Creo que es el tema que ha habido, por ejemplo, en el caso de la administración directa que nosotros enfocamos acá. Ojo, no es el tema de obras por impuesto, porque las obras por impuesto claro, no es una cosa muy aparte. No es muy aparte. Acá es, por ejemplo, está lo que es el agua potable de lo que es Chenchen. Eso está a partir de que había la norma que cambia el tema de aguas residuales y que hay que construir una planta residual de las aguas que son hechas por que son residuos, ¿no?, de lo que sale la planta de tratamiento. En ese caso estaríamos pendientes de la aprobación de ese expediente, inclusive para ampliar la ejecución de ese proyecto. En un momento vamos a analizar el tema de cuánto está invirtiendo también en el aspecto social, ¿no? Vamos a ver un momento también la municipalidad. Pero vayamos un poco a la OPI. Este proyecto del mercado, que muchos comerciantes hace poco se han reunido con el funcionario del MEF, decían que ha sido observado. ¿En qué fase fue observado? Y este funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿a qué ha venido? ¿Qué es lo que ha propuesto? ¿Qué observaciones les ha planteado para este proyecto? Sí, en efecto, este es un proyecto de en promedio 28 millones que está declarado viable y, como le decía, la DGPI dentro de sus funciones tiene la facultad de hacer seguimiento en la etapa de preinversión e inversión. En esta etapa está en la etapa de inversión porque está en la elaboración del expediente técnico que ya está casi culminado, digamos, un 95%. Y al venir el especialista hizo algunas recomendaciones al expediente y básicamente el tema de las áreas, de algunos ambientes, por ejemplo las tiendas que ya no se consideran y que deberían ser de acuerdo a cada uno de los productos que se identifica y ese fue uno de los factores que se determinó absolver estas observaciones en la etapa del expediente técnico. ¿Qué tipo de tiendas?
No, de acuerdo a para un proyecto de abastos, en este caso, no se consideran tiendas. Más o menos el área era de 32 metros cuadrados de lo que se tenía, entonces lo que el especialista recomendó que estas áreas deben ser de acuerdo al producto, por ejemplo, si es abastos, de 6 o 8 metros cuadrados. Entonces, esas modificaciones y otras recomendaciones que nos hizo el especialista, de acuerdo al cronograma establecido, se estableció un mes para la absolución de estas observaciones ya en el expediente técnico, y dentro de esta programación también se dio que el 9 de agosto él volvería, el especialista, el sectorista en este tema del camal, a una reunión con todos los comerciantes de abastos y no abastos en el Coliseo, donde uno de los objetivos es el reempadronamiento y que se hará público. Será un trabajo arduo que realizará todas las áreas de la municipalidad, porque este es un proyecto de suma importancia, y con la asistencia del especialista. Y con eso se determinará el padrón de abastos y también de los no abastos. Todos, en realidad. Sí, ¿para todos. cuántos? Este mercado está diseñado para ¿cuántos comerciantes hay? Está diseñado para un promedio de 597, así se determinó, así se dimensionó. ¿Es lo mismo que ahora alberga este mercado actual? Sí, bueno, es un poco más, se ha optado por algunos puestos más, entendiendo que también tiene que estar acorde a la demanda que se pueda determinar. 597 comerciantes podrán estar entonces en este mercado. Sí. ¿Cuál es el presupuesto según el expediente técnico? De acuerdo al estudio de preinversión aprobado, es de 28 millones promedio. Promedio, quiere decir Sí. que puede ser millones más. Bueno, está en la etapa de expediente técnico, sí podría salir, pero bueno, no, de acuerdo al especialista, se ha visto y se ha programado que no va a pasar esta sensibilidad. ¿Por qué en de la este etapa proyecto? del exalcalde Edmundo Cuaila Olivera se hablaba de un mercado de 52 millones y ahora usted me habla de un mercado de 28 millones? ¿Cuál es la diferencia? Uno de los puntos que también trató el especialista de la EGPI, pues que en ese entonces, y bueno, lo mencionó públicamente, que se había sobredimensionado digamos, la cobertura del mercado. Entonces, bueno, fue en otra gestión, fue una también evaluación por parte de la EGPI, y que bueno, este proyecto pues se deshabilitó y nuevamente se tuvo que formular en esta gestión. Pero no tiene que ver acerca de los materiales. Estos materiales que van a usar es de material noble. Sí. ¿De cuántos Sí. pisos? Son 3 niveles, entendiendo digamos, la pendiente que existe hoy en los terrenos propios, entonces se ha adecuado en 3 niveles. Y ese día también se expuso básicamente, digamos, en cómo era el diseño y la distribución preliminar. El 9 de agosto también, digamos, se tratará ya de identificar claramente, digamos, cómo es la distribución, que también ese día se llevó a cabo, y con las modificaciones que asumidas también de la DGPI, se tendrá pues ya un avance considerable para Uno de los grandes problemas que sufren los mercados son las zonas de parqueo, y ahora en Arequipa y en otras ciudades modernas ya se está utilizando todo el parqueo subterráneo, ¿no? O incluso en otros niveles. ¿Este mercado tendrá una zona donde los vehículos puedan estacionar? En efecto, tiene un área de parqueo. Es un área de parqueo. ¿Es subterráneo? No es subterráneo. Hay precisamente la adecuación de esta área. Estaba siendo evaluada. Básicamente en estos días estamos en constante comunicación con el sectorista, porque ellos básicamente nos vienen a apoyar, y eso es la predisposición de ellos. Y en efecto, la coordinación constante que se hace con la DGPI, eso nos posibilita a nosotros pues ya no tener, digamos, una deshabilitación como la tuvimos antes, sino la ejecución de este proyecto, y que bueno, sea en beneficio de la población, que es el objetivo de este proyecto. Así.